Resulta difícil comprender cómo una de las unidades más gloriosas de la historia militar española, la Legión, lleva casi un siglo esperando la concesión de la más alta distinción al valor, la Cruz Laureada de San Fernando en su modalidad colectiva. Una condecoración que le fue propuesta en 1928, tras su participación heroica en la Guerra de Marruecos, y que todavía hoy permanece atrapada entre legajos, excusas políticas, aplazamientos incomprensibles y en los últimos años una actitud de abierta legionfobia en determinados sectores del gobierno de España. El expediente, que supera el 1.000.000 de folios y cuenta con dictámenes positivos de la Real y Militar Orden de San Fernando, debería haberse resuelto hace tiempo, pero el tiempo sigue pasando y con él crece la herida de una injusticia que no afecta solo a una unidad militar, sino a la memoria de miles de españoles que dejaron allí su vida. La Real y Militar Orden de San Fernando fue creada en 1811 por las Cortes de Cádiz en plena Guerra de la Independencia, con el objetivo de conservar la memoria de los que destacaran por su valor heroico frente al enemigo. En 1815, Fernando VII la ratificó por Real Decreto, convirtiéndola en la más alta recompensa militar de España y una de las más exigentes del mundo. No se concede a la ligera. Exige una participación en combate con un mínimo del 33% de bajas de la unidad y un proceso de juicio contradictorio, donde se examinan de manera minuciosa los hechos y testimonios para depurar si realmente existe mérito suficiente. La laureada puede concederse de manera individual o colectiva. En el primer caso distingue a un militar concreto, en el segundo a una unidad completa que como cuerpo se cubrió de gloria en campaña. De hecho, España ha reconocido con laureadas colectivas a regimientos enteros, como sucedió en 2012 con el Regimiento de Cazadores de Alcántara, que salvó al ejército español en el desastre de Anual. La dureza de sus requisitos la convierte en una de las condecoraciones más difíciles de obtener en el ámbito castrense mundial, y precisamente esos requisitos fueron cumplidos sobradamente por la Legión en la Guerra de Marruecos. Fundada en 1920 por impulso de José Millán Astray y con el apoyo decisivo del rey Alfonso XIII, la Legión, inicialmente tercio de extranjeros, nació para servir como unidad de choque en el protectorado de Marruecos, en una época en la que España sufría gravísimas derrotas frente a las cabilas rifeñas. Su creación supuso un cambio radical en la moral y la eficacia del ejército de África, especialmente al tratarse una tropa profesional y no de leva, con una alta preparación y entrenamiento. Entre 1920 y 1927, la Legión participó en más de 500 operaciones militares, siempre en primera línea, allí donde la situación era más crítica. En esas campañas dejó cifras estremecedoras, más de 19.000 hombres alistados y 8.081 bajas, superando ampliamente el umbral del 33% exigido para la laureada. Los números hablan por sí mismos: 116 jefes y oficiales muertos, 319 heridos, 1.871 legionarios caídos y 5.775 heridos. Un sacrificio descomunal para una unidad joven que todavía estaba escribiendo sus primeras páginas de gloria en la historia. La épica legionaria quedó marcada por gestas como el combate de Casabona en 1921, Sebt y Ulat Dau en el mismo año, las operaciones de Taxuda, Ambar, Tiziazza, Tifarwin, Sidi Messaoud, Afrau, Koba Darsa, Gorges, Aforit, Kudia Tahar, Malmusi o la evacuación de Sawen. En todas ellas, el tercio demostró una disciplina férrea y un heroísmo que asombraron incluso a los mandos extranjeros que observaron aquellas campañas. No en vano, en sus primeros 100 años de existencia, la Legión acumuló 9.722 muertos, 35.200 heridos y más de 1.000.000 de desaparecidos. A ellos se suman 23 laureadas individuales, 211 medallas militares y otras distinciones que acreditan su lugar en la élite militar española. El 6 de noviembre de 1928, en Tetuán, el general Sanjurjo inició formalmente el expediente para que la Legión recibiera la laureada colectiva de San Fernando por sus hechos meritorios en la campaña de Marruecos. El proceso fue exhaustivo.
Se recopilaron testimonios, partes de operaciones y declaraciones, hasta conformar un expediente de 1446 folios. El juez instructor, José Martín Prats, dejó constancia de que el tercio había sufrido más de un tercio de bajas y que había contribuido de manera decisiva a la pacificación de Marruecos. En agosto de 1930 estaba todo preparado para publicarse su concesión, pero la llegada de la Segunda República paralizó el proceso. En 1931 se anularon todos los expedientes de laureadas iniciados bajo la monarquía. Hubo un intento de reactivar el procedimiento en 1932 y en 1936, pero el estallido de la Guerra Civil sepultó el expediente en el olvido. Décadas después, el teniente coronel José Pérez Recena, antiguo legionario, rescató la memoria de este proceso e inició en 2014 una campaña para reabrirlo. Reunió más de 22.000 firmas, envió cartas al rey Felipe VI y logró que la Real y Militar Orden de San Fernando dictaminara en 2015 que la Legión sí cumplía los requisitos para recibir la laureada colectiva. El expediente fue remitido al Ministerio de Defensa con carácter de urgencia, pero desde entonces la decisión final se ha ido retrasando indefinidamente. Durante el mandato de Pedro Morenés, como ministro de Defensa, se reactivó de nuevo la concesión de la laureada, pero se pensó en hacerlo coincidiendo con el centenario de la Legión, en 2020, lo que sería un grave error del que se arrepentirían poco después, a pesar de que sin duda era el momento perfecto para cerrar una deuda de honor con quienes dieron su vida en Marruecos. Sin embargo, el cambio político dio al traste con ese proyecto. La moción de censura de 2018 llevó al Partido Socialista Obrero Español al gobierno y la entrada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros incrementó las reticencias a conceder un reconocimiento de tal magnitud a la Legión, aludiendo principalmente a su papel en la guerra civil en el bando nacional y su anima aversión a todo lo militar en segundo lugar. Ante esto, en 2020, el Partido Popular reclamó, con una iniciativa en el Senado, la concesión inmediata, pero la propuesta sufrió una enmienda socialista que dejaba el texto aprobado con la lapidaria frase de seguir estudiando la posibilidad de proponer la concesión, como una clara forma de echar balones fuera. Mientras tanto, la concesión sigue olvidada en un cajón. En 2021, la ministra de Defensa Margarita Robles llegó a declarar sobre este tema que me habla de unos hechos de 1921 a 1927. Ya han pasado 100 años y me pregunto por qué durante estos 100 años no se ha dado la laureada. Lo que se tenga que hacer se hará en su momento. Palabras que, lejos de resolver la situación, evidenciaban una falta de voluntad política para saldar esta deuda histórica. El resultado, a día de hoy, es que el centenario de la Legión se celebró con presencia del rey, con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, pero sin la distinción que más esperaban los legionarios, esa nueva cruz laureada de San Fernando a su glorioso palmarés. España tiene pendiente una deuda de honor con la Legión, una deuda que no se mide en símbolos ni en liturgia, sino en la sangre de miles de legionarios que dieron su vida en África por España y los españoles. El expediente existe, está cerrado y validado. Solo falta que el Consejo de Ministros lo eleve al rey para su aprobación definitiva. Y es que cada día que pasa sin resolverse esta cuestión, el prestigio de la propia laureada se resiente. Porque si hubo una unidad que encarnó el sacrificio colectivo, el valor extremo y el heroísmo sin fisuras, esa fue la Legión Española en Marruecos. Negarle este reconocimiento no es solo un agravio a los legionarios caídos, sino una injusticia histórica con el ejército español y con la memoria de toda la nación. El tiempo se agota, y con él la paciencia de quienes siguen esperando justicia. Porque la Legión, guste o no a determinados sectores políticos, es parte inseparable de la historia de España y su gloria merece ser reconocida con la máxima condecoración militar del país, ideologías políticas aparte. Espero que te haya gustado este vídeo, puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.